El día de hoy damos inicio a coloquio de psicoanálisis y adolescentes que va a tener, hoy inicia con la conferencia de Marco, pero que mañana va a tener lugar todo el día y que yo les recomiendo que vengan. Van a exponer los alumnos y las alumnas sus trabajos de investigación y están haciendo trabajos bastante buenos fuera de lo común en el gremio psicoanalítico además. Entonces, bueno, quien tenga oportunidad, que se dé una vuelta mañana, vamos a empezar a las 10 y se va a terminar cerca de las 6 de la tarde, y quien no puede checarlo en el link, porque lo van a subir por ahí también. Y nada, pues para mí es un placer, ¿no?, estar acá, recibirlos y presentar a Marco, que además de ser psicoanalista es un buen amigo, y además es alguien a quien yo hace tiempo lo vengo observando, estudiando minuciosamente los discursos de la locura. No sé si lo estoy diciendo bien, ahorita tú dirás, pero lo veo ahí muy lector y eso, y muy analítico, entonces pues lo voy a presentar formalmente. Marco Antonio Macías Terríquez es psicoanalista y es maestro en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Como les comento, pues también es un buen amigo, sin más. Muchas gracias, Lulu. Muchas gracias por invitarme. Ya tenía algún tiempo que no andaba por estas instalaciones. Y pues bueno, muy en deuda contigo por tu invitación. Antes de comenzar con la ponencia en sí, estaría quizás plantearles 2 o 3 cuestiones respecto a lo que quiero aquí comentar y cómo lo voy a hacer. En primer lugar, decirles que esto que vamos a revisar en esta sesión es parte de un trabajo más extenso que llevo ya una X cantidad de años a manera de una investigación por un interés particular, no está ligado a ninguna institución. El trabajo que yo estoy haciendo es un interés muy propio acerca de los tratamientos que ha habido en México al sujeto considerable loco y a las locuras, ¿vale? Entre esos, haciendo historia, me encontré con algunos términos y algunos movimientos que ha habido de intervención en lo que ahora se llama salud mental, y entre ellos necesariamente uno se topa con la denominada higiene mental. No sé si el término higiene mental en general les sea familiar, lo hayan escuchado hablar, qué fue o qué es, porque no porque deje de estar en boga no quiere decir que no esté y que no se siga planteando todavía literatura y formas de proceder con las personas a partir de ideas llamables higiene mental. No sé si les suena el título, el nombre de la higiene mental. Bueno, voy a explayarme en eso, pero necesito también como ver en qué circunstancias están los que hoy participen. Voy a tratar de explicar entonces de qué se trata eso de la higiene mental. Les comentaba pues que este es un fragmento de un trabajo que estoy haciendo. Antes de la pandemia periódicamente hacía exposiciones de ese trabajo. Parece que ya es tiempo de recuperar este asunto de las exposiciones del trabajo para generar un diálogo y generar ideas por quienes les interese la temática. La otra aclaración es que lo que voy a hacer es leer el fragmento, que no es breve, espero no aburrirles y no cansarles con la lectura, pero lo hago para no divagar demasiado, ¿vale? Igual, si hay alguna duda, algún comentario, con gusto me pueden interrumpir y de inmediato tratamos de aclarar o contextualizar lo que sea necesario. Otra cuestión es la forma de abordar la temática, al parecer únicamente desde un texto. No desde un texto, voy a plantearles una contextualización para que sea entendible de qué se trata la problemática, pero me parece que es válido en la medida que un texto puede ser una especie de botón de muestra de lo que está en juego en un discurso, ¿vale? Que lo que vamos a encontrar como un discurso de carácter académico, como es la propuesta de la higiene mental, académico profesional, lo que se puede encontrar en un autor es válido para una época. Obviamente cada autor y cada propuesta tiene sus matices, pero me parece que este texto en particular que vamos a revisar
se me olvidó el librito, se los debo. Es un buen ejemplo de lo que está en juego y lo que se dispone a partir de un discurso que propone una práctica. O sea, la discursiva como una forma de teorizar, de plantear un entendimiento de un tópico, y la práctica como una forma de hacer, dirigida a unos ciertos agentes, que en este caso son los profesionales entiendes, psiquiatras, psicólogos y quizás hasta psicoanalistas, ¿vale? Bueno, eso de entrada. No sé si hay algún comentario, dudas, alguien quisiera plantear algo, sino para darle paso a la presentación. Utilizo la presentación únicamente de manera de apoyo. En realidad el texto lo traigo acá. Entonces, ciertas frases, ciertas citas del texto de análisis es lo que aparece en general aquí en las presentaciones, ¿vale? Bueno, pues entonces parece que no hay ninguna situación a comentar, pues vamos dándole, ¿no? Bueno, hay que iniciar estas temáticas haciendo un poquito de preámbulo y ubicar cuál es la discursiva, o históricamente cómo se ha presentado el discurso de la teorización del campo de la psiquiatría, llamada generalmente psicopatología, ¿vale? Hay ha habido varias formas de entender la historia de la psiquiatría. Quizás la más común entre los mismos psiquiatras y estudiosos del campo psi sea la idea de las revoluciones. Probablemente hayan escuchado hablar de las revoluciones psiquiátricas, que la primera fue con Pinel, habría otra revolución psiquiátrica a partir de Freud, otra a partir de los medicamentos. Luego es muy cuestionable la idea de que haya revoluciones psiquiátricas, en el sentido de que haya grandes cambios en la forma de ser, de concebirse la psiquiatría. Era la idea de las revoluciones, que es la idea de los paradigmas. Hay un texto que por ahí pueden conseguirse quizás, un otro que se llama George Lanteri Laura, que se llama Ensayos sobre los paradigmas de la psiquiatría. Está en el editorial Crea Castella. Y George Lanteri Laura plantea 4 paradigmas, es decir, 4 orientaciones hegemónicas a lo largo de la historia de la psiquiatría. Pero se anoto aquí en la presentación. La primera sería el paradigma del alienismo a mediados del siglo XVIII. Ahí sí aparecen los referentes de Pinel, Esquirol, Tissot, si les son familiares los nombres de estos personajes históricos, donde hay un entendimiento del loco como un sujeto enajenado o alienado, a quien el tratante debe regresar a la racionalidad. Es decir, sacarlo de su discurso o su realidad alienada hacia un mundo más racional, por vía de un tratamiento que se denominó tratamiento moral de la locura. No me puedo extender mucho en estos temas porque nos llevaría demasiado tiempo. Únicamente voy a mencionar algunos de los aspectos generales. A partir de 1856 y hasta 1926 es que hay un cambio muy drástico en los agentes psi, primero autollamados alienistas y después llamados psiquiatras. Y George Lanteri Laura lo plantea como el paradigma de las enfermedades mentales. Es un momento, y si toman nota de las fechas, por ejemplo, a mediados de 1856, mediados de ese siglo, que se da el auge de la neurología anatomoclínica, y el alienismo se aúna o emula la forma de los procedimientos de la neurología. Y hay un pasaje conceptual muy importante, muy interesante, donde al sujeto loco ya no se le considera un alienado, sino un enfermo que tiene una problemática de carácter neurológico, la cual hay que determinar y conocer. Entonces, aparece la figura del psiquiatra como alguien que trata al loco como un enfermo,
¿vale? Al cual hay que buscarle, en primer lugar, en conocer de qué se trata la enfermedad, es decir, qué estructuras o qué formas anatómicas están alteradas en el funcionamiento cerebral, y desde ahí buscar posibles formas de atención y formas de curación o de restablecimiento. Según yo lo anterior, Laura, esto es hasta 1926, porque a partir de entonces hay un cambio también en la discursiva psiquiátrica, y quizás más bien habría que ubicarlo en la psiquiatría europea, no tanto en la psiquiatría norteamericana, ¿vale? Que es el que el anterior Laura llama el paradigma de las estructuras psicopatológicas, ¿vale? La lectura atenta de la psiquiatría norteamericana plantea que no hubo tanto auge de ese paradigma, no hizo tantas funciones en esa psiquiatría, y más bien una especie de continuidad del paradigma de las enfermedades mentales de parte de la psiquiatría norteamericana. Eso nos interesa mucho porque incide directamente en lo que va a ser la psiquiatría mexicana, ¿vale? Porque de auge de la psiquiatría norteamericana, las problemáticas también de las guerras mundiales, hay una especie de corte de comunicación entre los psiquiatras mexicanos y la psiquiatría europea, con lo cual entra a tener hegemonía aquí la psiquiatría estadounidense. Y a partir de entonces, el modelo de psiquiatría mexicano, se le puede llamar así, es un modelo aunado, ligado a la psiquiatría estadounidense, no tanto a la psiquiatría europea. Hasta 1900, o a partir de 1977, aparece otro cambio, que es en la concepción del discurso psiquiátrico, de lo que Plantelli considera paradigmas, que es el de la sindromática. El planteamiento de la sindromática, según este autor, es desde los finales de los 70s, principios de los 80s, hasta la actualidad. Y es otro cambio muy interesante en la discursiva de la psiquiatría, porque se propone que debe dejar de hablarse de enfermedades mentales. Más bien, habría que hablar de síndromes, y no es lo mismo hablar de síndromes que hablar de enfermedades. Una consecuencia práctica de cambiar la idea de que ya no son enfermedades a que son síndromes es la aceptación implícita y tácita de que no existe etiología de lo que se llaman enfermedades mentales. Una enfermedad, fuera del discurso coloquial, todos, por ejemplo, alguien le da gripe y se dice enfermo, alguien no duerme bien y dice que está enfermo, le duele el estómago, está enfermo. En realidad, en el discurso o en el lenguaje médico, la palabra enfermedad lleva una utilización específica. Una enfermedad, para catalogarse como tal, requiere tener una etiología establecida, clarificada. Si una problemática de salud no tiene una etiología especificada, no se le puede nombrar enfermedad. ¿Vale? La etiología es que tenga una causa determinada. Cuando una enfermedad no es determinable su causa, se plantea que puede ser multicausal. Y la multicausalidad se le nombra una sindromática. Entonces, al plantearse la idea de que no se trata de enfermedades mentales, les digo, se acepta la no etiología, o por lo menos el desconocimiento de la etiología de los padecimientos mentales. Y se admite o se supone la existencia de múltiples factores y dan lugar a lo que va a llamarse un trastorno mental. Estrictamente hablando, es pues en nuestra época incorrecto hablar de enfermedades mentales. No quiere decir que el término esté en desuso. Es bastante común escuchar a profesionales que se supone comparten un discurso profesional actualizado, hablar de enfermedades. Si ustedes revisan, por ejemplo, el DSM, verán el 4, el 5, el que ustedes quieran, que no aparece la palabra enfermedad mental. Aparece trastorno mental. Ahora, también el problema con la idea del trastorno
es que no tiene una significación clara y específica. Algo que se trastorna es algo que se sale de una línea, ¿vale? Y entender qué es lo que se sale de una línea es suponer que hay una línea a la cual se sigue, de la línea de la normalidad, de la funcionalidad. Y ahí nos vamos a meter en un debate de qué se entiende por normalidad y funcionalidad, ¿vale? Hasta ahí no sé si hay algún comentario o duda. Bien, ¿de qué se trata el paradigma de los síndromes, que es el que tenemos que hacer énfasis porque es justamente a partir del cual se inserta y se posibilita la existencia y propagación de la higiene mental? El paradigma de los síndromes fue gestado por la doctrina de Karl Jaspers. No sé si el nombre de Karl Jaspers les sea familiar. Karl Jaspers es un autor central en la historia de la psiquiatría. Quizás a nivel de Emil Kraepelin o Jim Bloyler, me refiero al nivel de importancia, porque él hace una propuesta que genera una modificación en los considerandos del entendimiento de lo que en su época, es decir, 1800 y tantos, todavía se llamaba enfermedad mental. Karl Jaspers, hay un libro, por cierto, en español que se pueden conseguir, lo edita Fondo de Cultura Económica, es un libro bastante viejo, editado originalmente en 1946, y lo siguen reeditando, por eso la importancia del libro. En ese libro plantea que lo que él considera la enfermedad mental es un problema humano. Eso parecería una especie de perogrullado, pero para Karl Jaspers no lo es. Dice, la enfermedad mental es un problema humano porque únicamente le ocurre a humanos. Quiere decir que los animales no padecen de enfermedades mentales, ¿vale? Esto, por ejemplo, traería ya de facto una propuesta, un entendimiento de los padecimientos que se aleja de otro tipo de entendimientos. Por ejemplo, del entendimiento de las enfermedades mentales como analogías a las neurosis animales. No sé si el término neurosis animales les sea familiar también. Bueno, si alguien de aquí es psicólogo, es de psicología, por lo menos en algún texto debe haber desaparecido el término neurosis animal. La neurosis animal es el prototipo básico y la forma de entendimiento de, por ejemplo, los tratamientos conductuales de los trastornos mentales. La neurosis animal supone que un ser vivo, cualquiera, particularmente los animales, que es el modelo, al tener un alto grado de estrés que cambia su cotidiano vivir, ya sea esto inducido o accidental, genera una desestructuración de su comportamiento, ¿vale? Esa destrucción del comportamiento, dado por factores externos a él, es la base de todo planteamiento conductista. Algo en el medio ambiente pasa, que genera una serie de estímulos, que se estructura la conducta. Si se vuelve a reacondicionar el medio ambiente, se vuelve a reacondicionar la conducta, ¿vale? Jaspers entonces no estaría de acuerdo con ese tipo de planteamientos. A él le parece que lo que se enferma en las enfermedades mentales, valga la redundancia, es la persona y no meramente las funciones. Comer, dormir, buscar refugio, evitar los climas exasperantes, el mucho frío, el mucho calor, ¿vale? Tener conductas regulares como cuánto se alimenta, qué se alimenta, etcétera, etcétera. Para Jaspers lo que enferma pues es la persona, y de ahí la idea de que hay trastornos de la personalidad. Una de las características del entendimiento de Karl Jaspers, y que eso por cierto lo diferencia radicalmente del planteamiento psicoanalítico, de Jaspers no era psicoanalista, de hecho era bastante crítico del psicoanálisis, no comulgaba con las tesis de Freud.
Lo menciono porque, bueno, aquí es un espacio que se plantea la discursiva psicoanalítica y no es raro encontrar que la discursiva psicoanalítica y quienes plantean hablar de psicoanálisis también de repente confunden mucho los términos, bastante, y se difunde como planteamientos psicoanalíticos conceptos que no pertenecen al psicoanálisis. Por ejemplo, un concepto que no, una noción que es inviable dentro del discurso psicoanalítico es la misma idea de trastorno de la personalidad. Es inviable. Vamos, el planteamiento del trastorno de la personalidad es un planteamiento de carácter fenomenológico. Quizás vinculable más con lo que se llama psiquiatría dinámica. La psiquiatría dinámica no es psicoanálisis y la fenomenología no es psicoanálisis. Pues hay una serie de confusiones muy arraigadas respecto a qué es el psicoanálisis, qué es la psicopatología, y se generaliza el malentendimiento, ¿vale? Jaspers proponía, y eso es importante plantearlo para entender lo que va a subseguir, es que al ser enfermedades humanas, son comprensibles por otros humanos. Por ejemplo, el padecimiento, como puede ser el dolor, el sufrimiento que tiene otra persona, no es vivenciable por alguien que no sea él mismo. Vuelve a parecer una perogrullada, pero para plantear esto es básico en este campo de la psicopatología. Si a alguien le duele el estómago, quien escucha eso no puede saber qué siente la persona con dolor de estómago. ¿Vale? Pero dice Jaspers, sin embargo, toda persona, siguiendo la analogía, el ejemplo del dolor de estómago, puede ser una experiencia universal haber tenido alguna molestia o dolor de estómago. Yo puedo comprender que es un dolor de estómago porque yo lo he vivido. No puedo vivir el dolor de él. No puedo meterme en él y saber qué siente. Lo comprendo por la manifestación que él hace de su malestar. Sé que es un dolor. Comprender que es la alegría porque yo he tenido alegría o he tenido tristeza. Sé lo que es perder algo, aunque no sepa lo que haya perdido el otro y cómo lo vive. Pero puedo apelar a mis propios registros de vivencia para saber qué me dice el otro cuando dice que, por ejemplo, está desesperado, o que tiene angustia, o que tiene miedo. Comprendo lo que es el miedo por haberlo vivido yo, dice Jaspers, porque esas son vivencias humanas. Y como humanas son comunes a todos los seres humanos. El límite de la comprensión es el siguiente. Cuando la vivencia del otro me es inasequible porque yo nunca la haya vivido. Por ejemplo, yo puedo saber qué es la experiencia de haber sido agredido por una persona. Quizás todo el mundo ha vivido situaciones desagradables, ¿no? Cualquier momento. Pero no puedo saber qué es sentirme agredido por una persona que no existe. No existe claro con el planteamiento. Por ejemplo, alguien plantea que hay un complot contra él organizado por por una asociación de, no sé, de políticos de ultraderecha, que solo él conoce y que solo él sabe por dónde están, que nadie más puede ubicar, pero que lo estén boicoteando, lo agreden, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si ante un profesional de la salud mental alguien llegara diciendo eso, por ejemplo, que hay una serie de personas que nadie más ha visto,
nadie más conoce, que lo observan, que lo persiguen, que le boicotean, que lo molestan. No sería extraño que planteara que esta persona puede estar teniendo un delirio de persecución. ¿Vale? Jaspers plantea que ese es el límite de la comprensión. Yo no puedo comprender vivencias que yo no he tenido. El límite de la comprensión está en lo que podemos llamar los síntomas psicóticos. El delirio se considera, se le llama un síntoma, un signo de psicosis. ¿Vale? Como la persona normal, la persona sana, porque tiene salud mental, no ha tenido nunca un delirio, porque eso presupone la presencia de salud mental, no puede comprender a la persona que manifiesta un delirio. La extrañeza del discurso del otro es el límite para la comprensión, pero lo que determina la existencia de una grave psicopatología. A esa grave psicopatología se le llama psicosis y en las distintas formas de psicosis, paranoia, esquizofrenia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y dada esta aclaración, vamos entendiendo, y si ubicamos la importancia de Karl Jaspers, cómo es la forma de proceder del profesional psi. El profesional psi, haya o no leído a Karl Jaspers, se mueve en la lógica del otro. Es qué tan ajeno, qué tan extraño me es el discurso del otro, determina qué tan psicopatológico lo voy a calificar. ¿Vale? Entre más ajeno me sea, más rotulable como un trastorno mental. Ahora, ¿cuál es la crítica que en algún momento, por ejemplo, hizo un psicoanalista como Lacan a Karl Jaspers? Dice que la problemática del planteamiento de Jaspers es que lo que él plantea como un movimiento natural, no es la comprensión, en realidad puede ser engañoso. Porque no existiría algo clasificable como vivencias humanas universales. No toda la persona que pierde algo siente tristeza. No toda la persona que adquiere algo siente alegría. Hay personas que, por ejemplo, pierden a algún familiar cercano, fallecen y hasta se alegran por eso. Vamos a decir que eso es psicopatológico. En general, la pérdida de un ser cercano siempre es problemática. Piensen, por ejemplo, sobre todo cuando hay una vinculación. Por ejemplo, una situación de una enfermedad muy prolongada que no solo atrajo sufrimiento al pariente, sino también a las personas que lo cuidaban, por ejemplo. En general, cuando se prolonga eso, hay una especie de eufemismo que se plantea de que, bueno, ya está descansando cuando muere la persona. Descansa él y descansan los cuidadores. Hay una especie de afectación complicada, difícil de entender, porque por una parte hay el posible dolor de la pérdida de ser querido, pero también una especie de beneplácito, quizás nunca declarable, porque ya no se está sufriendo con él y por él. Hay una mezcla extraña siempre en toda relación vinculante de los seres humanos. Por lo tanto, no hay emociones universales o afectaciones universales comprensibles. No lo que cause dolor a cierta persona tendría que causarme a mí o a los demás. ¿Vale? Y piensen ustedes, por ejemplo, en el caso de Freud, del llamado hombre de las ratas. En ese pasaje, cuando va y le llora a otro difunto, él no entiende por qué a su padre no le lloró y a otro difunto se derrama en llanto.
Hasta ahí no sé si hay algún comentario. Dice George Lanteri y Laura que se gesta en la doctrina de Karl Jaspers de la comprensión, la lógica de la psicopatología, y se difunde a partir del DSM 1, 2, 3, y creo que van en el 5, ¿no? De la Asociación Psiquiátrica Americana desde 1980. El profesional de la salud mental que se mueva por vía del DSM, se mueve también, lo sepa o no, en la lógica de la psicopatología comprensiva de Karl Jaspers. Lo digo, lo sepa o no, porque esto no siempre le queda claro a los profesionistas. No siempre. En el campo sí, ¿por qué se hace? No estoy diciendo que no tenga efectos, pero no se sabe lo que se hace generalmente. O lo que se hace, se supone que es por ciertas cosas, cuando en realidad puede ser por otras. Un ejemplo es la higiene mental, pues vamos hacia allá. Bueno, esto me adelanté, esta es la idea del procedimiento en psicopatología de las relaciones comprensibles o comprensión empática, que es lo que trataba de explicarles de cómo no puedo sentir el dolor del otro, pero lo puedo comprender apelando a mis propias experiencias de afectos. Por cierto, hay un texto de Freud donde él plantea la problemática de la empatía. En el psicoanálisis nunca se van a encontrar que el método psicoanalítico ponga la empatía como parte de sus elementos técnicos. La empatía, de hecho, debe estar excluida. Hay un comentario de Freud donde habla de lo que Karl Jaspers puede llamar empatía. Y dice, es un comentario muy curioso, dice, en los primeros escritos llamados psicoanalíticos, donde plantea la idea del contagio psíquico de las sistémicas, ¿no? El comentario es ¿no? Que llega a suceder, por ejemplo, en un pabellón médico, donde hay enfermas, no necesariamente enfermas con problemas mentales, que de repente todas se enferman de lo mismo, todas se ponen malas, de lo mismo están sufrientes, y que el médico no entiende por qué, pues qué pasó, si ayer estaban todas bien, ¿vale? Y dice Freud, generalmente sucede algo como esto. Alguna de ellas recibe una mala noticia y padece por eso. Una compañera de cama se entera de lo que está pasando y dice, y hay un tratamiento inconsciente donde el sujeto piensa algo así. Por algo como lo que le pasa a ella, yo también puedo sufrir. Y empieza a sufrir por eso. Dice Freud, eso pasa de manera inconsciente. No es que lo piense, ay, le está pasando, entonces también a mí, ya en automático sufre. Dice, pero esa es la forma histérica de emparejarse al sufrimiento del otro. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando en las formas de psicoterapia se apela a la empatía con el paciente, pues se apela a una forma de vinculación de característica. Nadie está diciendo que eso sea bueno, sea malo, se deba cancelar, como dicen ahora, esas cosas. Únicamente localizar que a Freud le quedaba claro que el asunto de la empatía con el otro no es el poder vivenciar, como decía Jaspers, que no se puede vivenciar, pero a Freud le queda claro que se trata de un paralelaje a la forma de un espejamiento entre los sujetos. Ahora, ese espejamiento para el psicoanalista debe suspenderse. Porque si el psicoanalista sufre y se conduele con su paciente, el análisis se traba. Por eso
el procedimiento empático, fenomenológico, es ajeno al psicoanálisis. ¿Qué decía Karl Jaspers? Esa es una foto de este señor respecto entonces todavía llamado por el enfermo mental o persona con trastorno mental. Plantea esto en su libro de psicopatología en general. La atención a la persona con trastorno mental es un imperativo. Dice, hay que hacer algo con ellos. ¿Por qué? Porque es un imperativo. La problemática del sujeto con trastorno mental supone algo. Y el obligado a proceder está determinado por dos situaciones. La primera es la seguridad pública, dado que el considerado enfermo mental es un delincuente potencial, es decir, como no se controla, puede hacer daño a él, o a otros. Son dos puestos intereses, la seguridad pública y el propio interés del enfermo, quien representaría un peligro para sí mismo. Por eso el imperativo de Karl Jaspers, con ellos hay que hacer algo. Esto ya presupone aquí a los profesionales que asuman eso, una obligatoriedad de proceder con aquel que se considera enfermo mental. ¿Vale? El hacer algo con ellos es independiente de lo que ellos asuman y pidan como atención o no la pidan. Es decir, con el considerado enfermo mental se procede independientemente de la voluntad del enfermo mental. El psiquiatra tiene una potestad única avalada por el Estado que no tiene ningún otro profesionista. Él puede decidir respecto a intervenciones que se consideran de carácter médico, independientemente de la voluntad del sujeto a quien se le aplique. Por ejemplo, puede introducir un medicamento sin el consentimiento de la persona a quien se le aplique. Es el único médico y único profesional que tiene esa potestad. Puede, por ejemplo, determinar un internamiento, una sujeción, sin que la persona lo solicite o que lo acepte. Nadie más tiene esa potestad en el campo médico. Hay obviamente circunstancias que determinan que un médico pueda proceder independientemente de la voluntad de la persona. Por ejemplo, cuando la persona no tiene un estado de conciencia que le permita autorizar o desautorizar un procedimiento. Una persona tiene un accidente, no está desmayada, por ejemplo, y el personal médico procede en pos de salvar la vida sin necesidad de tener que preguntarle a él. Parece obvio el asunto, pero lo que justifica es el estado de inconsciencia del sujeto. Lo que justifica al psiquiatra es una especie de analogía del estado de inconsciencia del sujeto, en el sujeto considerado con trastorno mental. En realidad, él no tiene real conciencia o capacidad de juicio de sus propios actos. Alguien más, como si él estuviera incapacitado. Quien se le aplica algún tipo de procedimiento. Bueno, hasta ahí la situación que me interesa plantear como introducción de la problemática de higiene mental. Ahora sí, ¿qué es la higiene mental? ¿Vale? Y la higiene mental surgió en Estados Unidos como un movimiento al final de la primera década de 1900 y fue encabezado en su origen por un egresado de una institución psiquiátrica que se llamó Clifford Wittgenstein Bers. Esta persona fue institucionalizada porque tuvo alguna problemática considerable con una enfermedad mental y al egresar
de esta institución considera que se le trató muy mal. En aquella época, en Estados Unidos, como en otras instituciones psiquiátricas, había abundancia de tratamientos que se les consideraba físicos, que generalmente eran violentos. ¿Vale? Bueno, introducir un medicamento a alguien sin su voluntad es una violencia. Imagínense lo que sea poner una camisa de fuerza, atarlo, a movilizarlo. Bueno, ese tipo de tratamientos en la época estaban en boga, siguen sucediendo, quizás de maneras más discretas, a veces no tan discretas. Los tratamientos de contención, los tratamientos de choque o la medicalización. La persona se egresa y trata de generar una forma más humanitaria de tratamiento de los considerados enfermos mentales. Entonces empieza a hacer una propaganda de la problemática que es la atención a los enfermos mentales y la violencia que se ejerce en las instituciones psiquiátricas. El nombre de higiene mental fue establecido a sugerencia de Adolf Meyer, que es otro de estas figuras del campo de la psiquiatría centrales. Generan un cambio de la forma de entendimiento de lo que es malestar subjetivo y las formas de atención. Y rápidamente generó una red paralela a las instituciones manicomiales. Eso es muy interesante porque vamos a tomar nota de que la higiene mental se ejerció más bien por fuera de las instituciones psiquiátricas, como si fuera una especie de brazo, una especie de extensión del hospital psiquiátrico. Vamos a dar un brinco hasta la publicación del texto Higiene Mental de Paul Lecault. Este texto fue publicado aquí en México por el Fondo de Cultura Económica y, según alcancé a revisar, alcanzó 8 reediciones desde 1950 por ahí, que lo publicaron por primera vez en español. Fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. Tiene una característica peculiar y uno pensaría que, siendo un texto destinado a profesionales de la salud mental, debería haber aparecido en la colección del Fondo de Cultura Económica de Psicología, Psiquiatría y Psicoanálisis. Se han fijado en los libros que dicta el Fondo de Cultura Económica, son de esa colección, los que generalmente hablan de salud mental, etc. Interesante que nos encontramos en este texto es que la higiene mental se define por lo que orienta la práctica, pero no por lo que es en sí misma. En realidad, no hay una definición de qué es la higiene mental. La higiene mental es lo que se hace como higiene mental. Parece perogrullada, pero así está. ¿Qué es higiene mental? La práctica de la higiene mental. No le avanzamos mucho, ¿no? Parece definición de diccionario de sus viejitos, ¿no? Bueno. ¿Qué dice? Nos van a encontrar una definición específica de higiene mental en el texto de Lecault. Esta es una cita de ese texto. Dice: el campo de la higiene mental incluye en su esfera de acción todas las formas de conducta humana que no tolera la sociedad, pero que considera pertenecientes al terreno de la medicina. Ya verán que, dicho así, hay una posibilidad innumerable de consideraciones de conducta, en primer lugar, no tolerables por la sociedad. ¿Qué puede ser una conducta no tolerable por la sociedad? Pues que alguien se orine en la calle. No depende, ¿no? Si es un niño chiquito, pues. Si es un viejito,
pues muy viejito. Pero suponiendo que es un adulto, pero suponiendo que no tenga problemas de salud, pues no es tolerable por la sociedad que se orine en la calle. Por poner un ejemplo, ¿no? Ahora, la otra problemática es determinar cómo una conducta no tolerable por la sociedad es perteneciente al terreno de la medicina. Obviamente, al hablar del terreno de la medicina, nos estamos refiriendo al terreno o la práctica de la psiquiatría, no, por ejemplo, de la neurología. Ya aquí ustedes encuentran una problemática muy seria y por eso nos tardamos tanto al principio de la ponencia. Y si el campo psicopatológico o psiquiátrico admite que no hay una etiología específica de lo que consideran trastornos mentales, ¿cómo determinar lo que es perteneciente a la medicina? No sé si es claro. Sí. Al no haber una etiología, hay el presupuesto de la incidencia de condiciones orgánicas en los trastornos mentales, pero no se sabe exactamente cuáles son. Como no se sabe cuáles son, no se sabe qué tanto incide la condiciones orgánicas, condiciones sociales, ambientales, ya no se sabe qué tanto incide. ¿Cómo se puede determinar o establecer lo que pertenece o es incidencia o no del campo médico? Ahí tenemos un problema muy serio, ¿vale? Y en realidad no hay una concepción específica para decir esto es del campo psiquiátrico y esto no. En este texto, la concepción de enfermedad mental o trastorno de la personalidad aparece como la consecuencia última de una perturbación de la reacción de la conducta. La idea de la reacción, más bien, si tiene que ser reacción de la persona, es un concepto ya spersiano. Dice, una perturbación de la reacción de la conducta de la persona, dada la interacción de la constitución o fuerza congénita y la tensión del ambiente, presupuestos hipotéticos que establecen la intervención o tratamiento. Karl Jaspers proponía eso. La enfermedad mental es una reacción de la persona. La persona reacciona ante algo que le afecta gravemente. Una cita del texto del Lenthal dice, puesto que pueden modificarse las tensiones que actúan sobre la personalidad, las tensiones medioambientales, y con mayor dificultad la estructura de la personalidad puede cambiarse mediante la reconstrucción de experiencias pasadas que no se asimilaron perfectamente en el momento en que ocurrieron. Esto habla de la posibilidad de una terapéutica del trastorno mental. Dice, el discurso de la higiene mental, si ustedes tienen la oportunidad de leer ese texto, encontrarán quizás lo siguiente. Resulta ser un cúmulo de información proveniente de la biología, la psicología y la sociología. Esto a quienes están metidos en el discurso de la salud mental a veces es extraño. Por ejemplo, se plantea que el individuo es un ente biopsicosocial. Verán que no estamos tan lejos de la discursiva planteada en la época de la higiene mental. Nada más que hay un problema muy serio con los planteamientos de lo biopsicosocial, que en realidad no se sabe cuál es la incidencia de lo bio, de lo psico y de lo social. Si todavía no se alcanza a determinar cómo funciona el sistema nervioso central, de implicaciones hormonales, etcétera, etcétera, o sea, lo bio no está claro. Lo psico, ya estamos viendo, están metidos en el discurso de la psicología, saben la ambigüedad de lo que significa lo psicológico. Porque hay un montón de perspectivas teóricas, conceptuales, de qué es lo psicológico. Y tampoco existe una ciencia específica de lo social, también un montón de perspectivas. Plantear que la persona es un ente biopsicosocial es plantear un en específico. Suena muy abarcativo, pero no dice nada. Dice, es una información, cúmulo de información proveniente de la biología, la psicología y la sociología
pero también una aglutinación de anécdotas y soluciones pragmáticas a problemas cotidianos. Es una acumulación de datos que se propone sea la base de la comprensión de la normalidad del comportamiento, así como una guía para intervención profesional en cada ámbito de la vida del sujeto y sus entornos para evitar el trastorno mental o la locura. Bueno, hasta ahí no sé si haya dudas, comentarios. Sé que puede estar un poco brincado esto, pero no es mi intención centrarme mucho en el texto del Lencao, sino centrarme en el texto del autor que escribió un libro para orientado hacia adolescentes. Pero igual, si tiene alguna duda, con mucho gusto tratamos de abordar. Pero he estado viendo movimientos ahí en la pantalla de la computadora, no sé si hay gente que se esté tratando de meter ahí al video, igual si le podemos checar. ¿Está abierto eso? ¿Cualquiera entra? Bueno, ya planteamos las generalidades después de qué se puede entender por higiene mental. La higiene mental también tuvo incidencia, obviamente, en México, no solo por eso, por esa vía del libro, sino también por la vía del ejercicio profesional de la psiquiatría. Una situación interesantísima, el auge de la higiene mental en México es paralela al periodo de la profesionalización de la psiquiatría mexicana. Sucede a la par del auge de este movimiento internacional de higiene mental entre la tercera y quinta décadas del siglo XX, es decir, la psiquiatría se hace profesión oficial de la mano con el auge de la higiene mental. La higiene mental habría fungido como una extensión del campo psiquiátrico hacia lo sociocultural, virando la psiquiatría mexicana por revolucionaria hacia disciplinas como la antropología o la sociología. Es decir, que la higiene mental, igual como pasó en Estados Unidos, permite a la psiquiatría salir del medio hospitalario, medio psiquiátrico manicomial, hacia la intervención en sociedad. La higiene mental dio un marco discursivo para intervención, sí, en las familias, en las escuelas, en los medios de producción, por ejemplo, en los medios de producción de alimentos, en la industria, formas de religión, afiliaciones políticas, consumo de sustancias adictivas y hasta el ruido en la ciudad. Es decir, la higiene mental se planteó como una intervención de carácter profesional en todos los ámbitos de la vida cotidiana. El planteamiento de la higiene mental es que el mexicano habría de ser vigilado, educado y corregido según los lineamientos de este planteamiento, desde la infancia. Por ejemplo, las secretarías de Gobernación, de Salubridad y Asistencia y Educación albergaron a los estrategas higienistas, es decir, psiquiatras, dependencias incidentes en la regulación de las formas de convivencia cotidianas. También dio paso a las aplicaciones de la psicometría y la psicología experimental en la población de diversas instituciones del Estado, que ampliaron el campo psiquiátrico hacia lo social, lo educativo y laboral o sociocultural. Los médicos, sí, es decir, psiquiatras, fueron difusores estratégicos de emociones estimuladas por los discursos políticos. ¿Qué quiere decir esto de una emoción estimulada por los discursos políticos? Es el planteamiento de cómo se debe entender la vida cotidiana, cuáles son los objetivos del vivir y cómo se debe dividir. Habiendo estas estrategias o emociones preestablecidas, penetraron los imaginarios sociales como educadores emocionales para la construcción de un sujeto moral. Por ejemplo, para las mujeres se propuso que lo normal, los afectos, las emociones propias de una mujer tendrían que ser el amor por los hijos, la entrega a las actividades del hogar, la entrega al esposo, a la familia y a los ciudadanos.
sea, se estableció que una buena mujer debe tener esas características. Mientras que los hombres deberían ser leales, orgullosos, dignos y deben profesar el amor por su familia y por la patria. Es decir, se estableció formas de vivir y de entender la vida, de cómo debe ser una buena mexicana, un buen mexicano. Los médicos psiquiatras respondieron al llamado de la legitimación científica de las políticas dirigidas hacia la población que no se avenía a los proyectos de progreso nacional. Es que los gobiernos revolucionarios tuvieron un problema. Había un ideal de industrialización del país, pero resulta que la población en general no respondía a ese ideal. Por ejemplo, no presentaban comportamientos civilizados como son necesarios para el crecimiento industrial. Entonces, a los mexicanos había que civilizarlos. Tenían que seguir un modelo de conducta muy parecido al modelo anglosajón de conducta. Personas que a cierta hora se levantan, van y trabajan, a cierta hora comen, a cierta hora descansan, a cierta hora se dirigen a su casa y generan otros sujetos productivos. Esta necesidad de tener un tipo de sujetos. ¿Por qué la medicina? Por una coyuntura histórica y por una condición peculiar que tiene el campo de la psiquiatría. La condición es esta que ya mencionamos, la facultad de intervenir biológicamente en los cuerpos, por una parte, y por otra, ser considerada la disciplina o ciencia que se encarga de la regulación de las conductas. Esa coyuntura permite la justificación de que sea la psiquiatría la que intervenga en el establecimiento de formas de conducta adecuadas. Para nuestra época, lo que vemos actualmente, eso más bien suena a la misión o la deontología de la psicología. Si hay una característica de la psicología, es que se encarga de establecer la normatividad del comportamiento, ¿vale? Lo interesante es que para esa época del auge de la higiene mental, la psicología no es una profesión en México. Es entonces a los psiquiatras, a los profesionales que se les encarga la formulación y el llevar a cabo una especie de establecimiento de la personalidad del mexicano. Y los psiquiatras tomaron la batuta de eso. Todos, obviamente. Pero una buena cantidad de psiquiatras asumieron la misión que le encargaba el Estado. Los médicos psiquiatras, pues, respondieron al llamado de la legitimación científica de las políticas dirigidas hacia la población, que no se venía a los proyectos de progreso nacional, por ejemplo, en el caso educativo, con la formulación de una subespecialización de la medicina mental nombrada psiquiatría. Las dificultades para responder eficientemente a la demanda pedagógica se trasladaron al discurso de la normalidad y de la psicopatología de la época. Por ejemplo, el establecimiento de diagnósticos psiquiátricos para determinar el motivo, por lo menos encasillar a niños, adolescentes que no tenían rendimiento escolar. Si no tienen rendimiento escolar es porque hay una alteración de sus capacidades y es el psiquiatra el profesional adecuado para determinar cuál es esa alteración y tratarla. Para actuar sobre los infantes mediante la ortopedia mental, la educación fisiológica, la gimnasia ortofrénica
la higiene o la recreación, pero también con psicofármacos, psicoterapia y orientación educativa para los padres. No es que sea diferente de lo que se hace actualmente. El planteamiento desde esas décadas se sigue haciendo en la actualidad. Lo interesante es que fue un fracaso y se sigue haciendo. El maridaje de la pedagogía y de la pseudopsiquiatría entró en crisis cuando el magisterio comenzó a cuestionar la postura psiquiátrica, tanto su discursiva teórica como su hegemonía, y porque según la valoración de los docentes no había resultados favorables ante la problemática del bajo rendimiento escolar. Es decir, se aplicaron las políticas de higiene mental y eso no mejoró el rendimiento de los estudiantes. Se aplicaban medicamentos, se hacían test, se hacían pruebas, se hacían diagnósticos y no funcionaba. Para los profesores no eran problemas de personalidad o neurológicos lo que determinaba el fracaso escolar, sino una anacronía en los planes académicos, por lo que asumieron que el tratamiento del problema les concernía a ellos y no a otros profesionistas. Bueno, no soy yo el más indicado para hablar de la situación educativa en el país, pero quizás quien esté aquí se nos pueda decir, parece que es una reiteración también del campo magisterial. Todo el fracaso educativo se plantea a la anacronía de los programas. ¿Vale? Quizás también sea un extravío del magisterio, todo achacarlo a que son planes, es un asunto técnico de adecuación. Lo interesante es que esa intentona que hubo de combinar el campo de la salud mental y el campo de la pedagogía fracasó por el no entendimiento de los profesionales respecto a lo que se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer y las jerarquías de acción entre profesionales. En otros términos, el magisterio sintió como una intervención, ¿cómo llamarlo? De parte de los psiquiatras, como que estaban abordando un campo que no les pertenecía. Y empezaron a plantear programas y estrategias que deben aplicarse sin tomar en cuenta a los profesores. Es decir, llegaron a dar instrucciones. Deben hacer esto y esto y esto y esto. ¿Vale? Subordinación que el magisterio no estuvo dispuesto a hacer. Y hubo un rompimiento. Esto no es lo único que pasó de los rompimientos que ha habido en el campo de la psiquiatría. Otro ejemplo que no podemos abundar es en el campo de las leyes. También en su momento, el campo psiquiátrico intentó hacer una injerencia en el campo legislativo y los profesionales, los legistas, es decir, los gremios de abogados, tuvieron una controversia muy fuerte respecto a quién debería determinar la legitimidad de los actos y la putabilidad o imputabilidad de un acto considerado delictivo. Los psiquiatras decían que ellos deberían poder declarar la putabilidad o imputabilidad de los actos. Y los legistas decían que eso concernía únicamente al campo de los magistrados. Bueno, únicamente para meterlo ahí como dato interesante, ¿no? Siempre que el campo sí ha intentado incidir en otros campos profesionales, hay una especie de encuentro, un choque y un distanciamiento. Porque el campo sí trata de entrar a regular otros campos. Y los profesionistas chocan con eso. Si alguien aquí trabaja en escuelas, quizás se ha topado con eso. Por eso, como todas cosas que están definidas como reglas, leyes, en las escuelas es muy chistoso porque se les interpreta como organización. Sí. Y entonces los maestros deciden, la escuela decide que sí se pueden llevar a cabo, aunque esté incluso en el reglamento. Es como si fuera un universo aparte. Sí, es que el campo sí tiene una característica.
como ya dijimos, ahora este tipo de cuestiones están más del lado de los psicólogos, tanto de los psiquiatras. Pero para la época que nos interesa, decíamos, la psicología no era una profesión propiamente, no estaba regulada, no existía, por ejemplo, las licenciaturas en psicología, posgrados. Todo el campo está abocado a los psiquiatras. Pero es algo intrínseco a la problemática del campo psi, porque el campo psi, la intervención psi, psiquiátrico, psicológico, en realidad el profesional psi es llamado a cubrir huecos. Por ejemplo, el profesional psi es llamado cuando, en el campo educativo, así con el ejemplo, los pedagogos, los maestros, tienen el caso de uno o de varios alumnos que la estrategia pedagógica no funciona para el aprendizaje. Y, por ejemplo, por lo general se achaca a circunstancias de un alumno en particular, tiene problemas de aprendizaje. Entonces, en el límite donde el profesional educativo ya no funciona, se llama a otro profesional, que es el psicólogo, para que en ese límite funcionar al sujeto. Pues el psicólogo es llamado para llenar el hueco de las profesiones, con lo cual el campo sí no tiene un campo específico, que no sea una especie de comodín entre todas las profesiones. Pueden revisarlo en todas las aplicaciones de la psicología. En el campo educativo, laboral, clínico, siempre el profesional sí es un profesional comodín, que es llamado a cubrir un hueco. Bien. Esto, el rompimiento entre el magisterio y las intenciones de la llamada psiquiatría marca el fin de la época de la higiene mental. Dice, el fracaso y fin de la higiene mental significó un cambio de modelo. Es el paso de uno basado en la prevención a otra cuya prioridad era la atención aunada a la investigación de carácter epidemiológico, es decir, dio paso al modelo de la salud mental. No vamos a abordarlo, pero me interesa marcar qué determinó el fin de la higiene mental como discursiva de los profesionales psi. Este pasaje de la higiene mental al modelo de salud mental, que es el que tenemos en la actualidad, es un pasaje de la búsqueda de incidir desde una pedagogía orientada hacia los hábitos de los sujetos, hacia la intervención eficiente, medible y protocolizada, orientado en las neurociencias, dado por la aparición de los medicamentos antipsicóticos. Bueno, hasta ahí el planteamiento en general de el origen de la higiene mental, su campo de incidencia y a grosso modo qué es lo que pasó en México con la higiene mental, ¿vale? No sé si hay alguna duda, comentario, porque ahora sí nos meteremos pues a lo que fue el texto de higiene mental que se propuso aquí en México. El que les traigo pues a comentarles. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, vamos dándole pues. Este texto, bueno, lamentablemente se me pasó traérmelo. Es lo puse aquí en la foto. Es curioso porque en realidad es un texto que me encontré en los libros de viejo. Quizás de chiripazo lo pueden encontrar ustedes algún ejemplar. Y me vino ad hoc al trabajo que estoy haciendo acerca de las formas de intervención del campo psiquiátrico al loco y a la locura. Es escrito por un profesor de la UNAM, creo, no sé, la última vez que investigué su nombre estaba vivo el señor, se llama Edgar Alberto Cabrera Hidalgo, ¿vale? Y fue escrito en 1983. Bueno, ¿de qué se trata este texto?
Les leo lo elaborado escrito. Dice, en México se puso en circulación en el año 1983 un documento titulado Higiene Mental, Cuidado del Comportamiento Mental, como se les comento, elaborado por Edgar Alberto Cabrera Hidalgo, profesor de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Texto dirigido a estudiantes de bachillerato para la divulgación de los principios de la higiene mental, que también se plantea como fructífero, así lo escribe el autor, para padres y maestros, especialistas en la educación de alumnos con conductas atípicas, según se establece en la introducción. Por Santiago Ramírez, no sé si el nombre le suena. Santiago Ramírez. Bueno, Santiago Ramírez es de esas efigies históricas del psicoanálisis en México. A ver si se lo pueden buscar. Santiago Ramírez es conocido por sus libros Infancia es Destino, muy famosito ese libro, muy leído quizás por una generación de psicólogos previas a los que ya estamos cuarentones. Lo pueden conseguir fácil ese libro. Otro es El Mexicano, Psicología de sus Motivaciones. El primero es de 1975 y el otro es de 1977. Ojo, Santiago Ramírez se llamaba así mismo psicoanalista. ¿Vale? Entonces, un psicoanalista publica este libro. Fíjense que qué interesante lo que un psicoanalista, luego es una efigie de la historia del psicoanálisis en México, escribe acerca del libro de este autor. Dice, a más de recibir información, quienes lean, o sea, los estudiantes de bachillerato, encuentran en el texto respuestas a interrogantes que los cuestionan en sus múltiples funciones de identidad corporal, funcional, social, sexual, así como de su responsabilidad consciente. ¿Qué soy? ¿A dónde me dirijo? ¿Cuál es mi función en la relación personal y colectiva? Es decir, es un libro de dirección de la mente y la conciencia de los bachilleres. Ahora, aquí tengo que hacer una pausa respecto a lo que les quiero leer. Quizás hablar de personas que cursan bachillerato pueda sonar no específico respecto al tema de la adolescencia. Fue uno de los elementos que me faltó aclarar al principio de la charla. Cuando se plantea la adolescencia, no necesariamente nos tenemos que referir a una etapa de la vida cuantificable de ciertos años a ciertos años, sino es un estado del sujeto que tiene implicaciones en lo que suele llamarse su autonomía, su estatus respecto a una familia, si la tiene, y particularmente a su condición jurídica. La situación jurídica de los sujetos no es un tema muy abordado en el campo sí, pero es esencial. El sujeto adolescente es aquel que está en una situación a la vez dependiente de otros, pero en condiciones de ejercicio de su voluntad. Por ejemplo, una persona de 18 años está en condiciones del ejercicio de su voluntad y es responsable plenamente de sus actos. Y sin embargo, por las condiciones socioeconómicas generales de este país, en estas épocas, a los 18 años, muchas personas aún son dependientes de su familia. Siguen siendo hijos de familia, pero con facultad de ejercicio en su persona. Eso genera una ambigüedad, tanto en el sujeto como, por ejemplo, en sus padres. No necesariamente se tiene que estar en ese periodo de vida, de los 18, el pasaje de los 17 a los 18 años. Un sujeto puede estar en esas condiciones independientemente de la edad. Es decir, un sujeto puede tener condiciones de adolescente, aunque sea un adulto. Un texto que se dirige a los adolescentes se dirige a esas condiciones. De alguien que es semidependiente y semiautónomo. En el texto va a aparecer una palabra que cuando me la hallé me interesó mucho, que proviene del náhuatl
que es Nepantla. La palabra Nepantla quiere decir entre dos tierras, pero Tlalnepantla está ahí en el centro del país, pero Nepantla quiere decir entre dos tierras. Hay una anécdota documentada respecto a un indígena en la época de la colonia, donde un español le pregunta ¿por qué ustedes, a los indígenas conquistados, se comportan de manera tan extraña? Por ejemplo, ¿por qué no trabajan cuando se les pide? ¿Vale? Porque son como, hacen cosas, por ejemplo, de católicos y tienen ritos paganos. Y la persona le responde, es que estamos Nepantla. En su condición de conquistados, están a medias de un nuevo señor que los domina y con las tradiciones de antaño. Estamos Nepantla, estamos entre dos. Y por lo tanto, el cómo se comporta aparece a los ojos del otro, hacen de una manera, hacen de otra, y a juicio es anormal. La condición de Nepantla es eso. Está entre dos regímenes y no se puede atender a uno solo. Curiosamente, el sujeto en estado adolescente está entre dos regímenes, entre el ejercicio de su voluntad y la dependencia de otros. El ejercicio de la voluntad supone la autonomía, pero si depende de otros, no se es autónomo. Pues no se puede regir por sí mismo. Ejemplos típicos, ¿no? El muchacho que quiere llegar en la madrugada, cuando vive con sus papás. Típicas broncas, ¿no? Pues es que vives aquí y aquí hay reglas. Y, no, es que yo soy grande, yo estoy mayor de edad. Ajá, sí, pero vives aquí. Yo, no, pues, ¿cómo? Y hay una especie de negociaciones siempre en esas cosas. Sí, ya sé que eres adulto, pero vives aquí. En fin. Tanto eso plantearlo al principio. Sigo con el texto. Dice, es pues un documento de introducción del pensamiento con formato pedagógico. El contenido del texto está compuesto por un primer capítulo con párrafos separados por enunciados que, a manera de respuestas de opción múltiple a elegir, tasan si el lector ha entendido correctamente lo que se informa. Es decir, es una especie de exámenes. Hay una parte donde se informan y luego al bachiller se le hace un examen. La salud mental es esto, la salud mental es esto, como si fuera una especie de catecismo. ¿Creen en Dios? Sí, sí. ¿Dios es tres o es uno? Es uno y tres. Cosas así. Así está estructurado el texto. Los siguientes capítulos presentan un cuestionario de evaluación de los conocimientos adquiridos al final del apartado. Las temáticas que abarca por sección son el concepto de salud mental, la dinámica de la personalidad, la salud y la enfermedad mental, variantes intervinientes en la psicopatología, el desarrollo del humano, problemáticas de la adolescencia, farmacodependencia, delincuencia y factores de preservación de la salud mental. Y si tuvieran la oportunidad de leer el texto, se encontrarían que es una síntesis de información que viene en textos de psiquiatría de la época. ¿Vale? Quizás con menos información técnica, pero el grueso de la información proviene de esas fuentes. O sea, el autor tomó textos y los trasladó a un texto dirigido a no profesionales del campo psíquico. Los tópicos son tratados a partir de la extracción de afirmaciones de autores o instituciones, pero sin que medie un aparato crítico. Es decir, fulano dijo esto, perengano dijo esto, fulano dice que tal libro dice esto. Por ejemplo, en el primer capítulo donde se define el concepto de salud mental se menciona:
Para Freud, ya salió Freud, para Freud, la salud mental se concreta en dos palabras que son Leben, Arbeiten, es decir, amar y trabajar. Pero podemos decir que los humanos no amamos ni trabajamos solos. Freud da mayor énfasis a la herencia, a la constitución y al desenvolvimiento determinado desde antes por los instintos. Al hombre socialmente casi no lo tomó en cuenta. Bueno, eso es muy discutible, tremendamente discutible, que Freud no haya tomado en consideración esto que menciona el autor. Y dicen algo muy sencillo, sin tener que discutir demasiado. ¿Qué entiende Freud por trabajo? Siempre que leen a Freud, la palabra trabajo, que todo trabajo, ya sea trabajo material, que hacemos nosotros el día al día, venir a dar clases en trabajo, o todo trabajo psíquico supone una producción. El trabajo produce. Ahora, cuando Freud habla de trabajo, es una producción significativa para el sujeto. El trabajo tiene sentido cuando le significa algo, o produce algo para él está implicado en el trabajo. En ese sentido, hay un disfrute implícito en la creación de una obra por el trabajo. No es únicamente el desempeño físico de una actividad, hay una obra al trabajar. Vamos a ver que por el contexto de lo que plantea el autor, de cuáles son las finalidades del trabajo, no parece coincidir con el planteamiento freudiano. Estas afirmaciones, por ejemplo, Freud dice que, son muy frecuentes, carece de una contextualización y no está siquiera referenciada. Ya ni hablar de si Freud dio énfasis a la herencia. Uno no sabe de dónde saca eso el autor. Vamos, para Freud, la herencia es la última de las apelaciones que hace el psicoanalista. Cuando ya no se entiende de qué se trata, pues debe ser por herencia. Pero se evita a toda costa llegar a ese hueco. Por ejemplo, los síntomas, la formación sintomática, el procesamiento del inconsciente, apela a una explicación de su formación, no a la presencia de componentes hereditarios. Ahora, que si el hombre socialmente no lo tomó en cuenta, bueno, parece que no leyó textos, psicología, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, ¿por qué señalo esto? Porque si hay un llamado psicoanalista que rubrica el libro de este autor, es porque se supone que el psicoanalista también avala lo que dice el autor. Habría que ver, obviamente nos saldríamos del tema, pero habría que ver qué decía Santiago Ramírez y qué entiende por psicoanálisis, que él firma como psicoanalista. Pero eso quizás sea para otra ponencia. De otros autores, como la psicóloga social Marillo Ahaba, el psiquiatra Nathan Ackerman, Erich Fromm, el ya también mencionado Paul Lenkau, del libro de higiene mental, Gordon Allport, ese nombre quizás se le suena a los psicólogos, Roy O'May, Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Ernst Kretschmer o Karen Horney, Ramón de la Fuente, Eric Homburger Erickson, o mejor conocido Erik Erikson, entre muchos otros, son todos mezclados en este texto. Ya notarán que hay una severa dificultad en ponerlos todos juntos en un solo texto. También se hacen citas a lo largo del documento de todos esos autores, pero sin que medie un trabajo de distinción entre propuestas y contextos. Parecen más bien transcripciones presentadas a manera de axiomas. Ya ven ustedes que un axioma se toma como un principio, una especie de verdad que no necesita ningún aparato crítico para determinar. Por ejemplo, en el campo psicológico, un axioma es el aprendizaje. ¿Por qué un sujeto se comporta así? Porque lo aprendió. Y ese es un axioma de la psicología. No todo es para aprendizaje.
También se presenta una mezcla de información de índole biológica, por ejemplo, las bases biológicas de lo mental, hipótesis del campo psi, las teorías de la personalidad, teorías sociológicas culturalistas, doxas morales. Por ejemplo, se llega a afirmar eso. No es posible ser honesto y morar en la casa e indecente, ilegal y deshonesto en la calle. Uno pensaría, bueno, se entiende, ¿no? ¿Qué está hablando? Si uno pensaría que, por ejemplo, una doxa de esa índole es un tema de discusión de carácter académico. También recurre a proverbios a lo largo del texto. Por ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres. Ustedes saben que Dios es que se aplican a todo. Cualquier proverbio se puede aplicar a cualquier situación de la vida. Proverbios y refranes. El problema de los proverbios es que también tiene su contra en forma de proverbios o refranes. Por ejemplo, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Y su contrario es a quien madruga les va a ayudar. Es decir, apelar a proverbios, a doxas, es un lenguaje ambiguo, inespecífico, utilitario si ustedes quieren, pero severamente cuestionable en términos de la rigurosidad conceptual. Por ejemplo, también apela a nociones cívicas. Dice, es una cita también, el respeto por y a los demás crea el sentimiento de que uno mismo es acreedor a ese respeto y estimula a luchar por el mejoramiento individual y social. Muy, pues suena bonito, ¿no? En ocasiones, el documento aparece como una colección de enunciados seleccionados pragmáticamente para ilustrar una serie de tópicos que confluyen en la argumentación de qué es la normalidad, con paráfrasis no siempre referenciadas y en ocasiones saltos temáticos o discontinuidad argumentativa. Más que sintetizar la información que contiene, pues no deja de ser una reiteración de las teorías sí en boga a finales del siglo XX, que incluyen las clasificaciones de las locuras en las definiciones de neurosis y psicosis, la desviación social o sociopática, la desviación sexual, la subnormalidad o desintelectual, con sus respectivas subdivisiones. Acá puede interesar examinar la estructura del discurso, aseveraciones que se vierten para un público no especialista, que acuérdense son bachilleres, que construyen una imagen de qué debe entenderse por individuo sano, es decir, individuo adaptado, de los fines de lo social, de la psicopatología o en la adaptación y de la implementación de la higiene mental. De inicio, se menciona la especificidad de la condición que tiene la salud mental. Dice, es una práctica que emula la medicina epidemiológica. ¿Qué implica la palabra emulación? Es emular. Emular es hacer como, pero no ser. La higiene mental hace como si fuera medicina epidemiológica, pero no lo es. Vamos a ver consecuencias de eso. Por ende, persigue evitar la propagación de enfermedades con medidas destinadas a defender la salud pública. Por ejemplo, las epidemias, como pueden ser las enfermedades gastrointestinales, se atienden con políticas públicas correspondientes a. Una es, por ejemplo, poniendo drenajes. Otra es educando a la población a que no tome aguas sucias, a que hierva el agua, la desinfecte, a que no tire agua sucia a la calle, cuestiones así. Es decir, se hacen soluciones o se plantean comportamientos generales para problemáticas generales. La higiene mental se plantea así. Estrategias, soluciones generales para problemáticas generales. La defensa de la salud mental estaría soportada por tres factores, según el autor. El Estado, organizador de servicios sanitarios y de asistencia, el médico
participante activo en la aplicación de técnicas preventivas de carácter sanitario y la comunidad obligada, literalmente, tanto a enterarse de lo conducente para evitar la enfermedad como a aceptar las medidas que se le indiquen. Por ejemplo, vertir las aguas negras al tren o comportarse de cierta manera. Triada, dice el autor, en que se levanta el progreso económico. El funcionamiento ordenado de esta estructura vertical derivará la mente sana o enferma. Es decir, debe haber la dirección del Estado, un agente de aplicación de las normativas del Estado y una población que obedezca esas normativas. Y es interesante, de eso depende la salud mental, de la obediencia a las normativas. A partir de una definición establecida por la OMS del término de salud mental como, bueno, una decisión de esa época, y entre otros, la salud mental es la capacidad para mantener relaciones armoniosas con los demás, satisfacer necesidades instintivas potencialmente en conflictos sin lesionar a los demás y ser capaces de participar en las modificaciones positivas del ambiente físico y social. Verán que esta definición también es muy laxa y bastante idealista, por cierto. ¿Cómo puede determinarse lo que es una relación armoniosa con los demás? Y podemos agarrar enunciado por enunciado. ¿Cómo se determina que es una relación armoniosa? ¿Qué son las necesidades instintivas potencialmente en conflicto? ¿Cuáles son? ¿De qué se trata? Comer, dormir, tener sexo. ¿Qué será eso? Ser capaz de participar en las modificaciones positivas del ambiente físico y social. ¿Qué es una modificación positiva del ambiente físico? Plantar arbolitos, pavimentar la calle, no tirar la basura. Puede ser cualquiera de esas cosas. El autor interpreta que salud mental es un sinónimo de normalidad y es categórico el autor. Salud mental es normalidad. Desde ahí se asume un criterio estadístico adaptativo, más los marcos teóricos de referencia constituyen un argumento desde el criterio genético evolutivo, con lo que el texto plantea una amalgama sin discusión, como en todo el texto, al menos una transición entre tres criterios no normativos. ¿Por qué el criterio genético evolutivo no encasca con el criterio estadístico adaptativo? ¿Cuál sería o qué se entiende por un criterio estadístico adaptativo? Es decir, equivalente a la normalidad. Pero todas las personas en un contexto social se comportan de cierta manera. Al ser general, es la norma, y la medida en que eso es armonioso, en llamarla así, la gente tiene salud mental. Bueno, uno podría decir, en Guadalajara, un comportamiento de cierto estrato social es ir los fines de semana a dar vueltas a las plazas comerciales. Todos hacen eso en cierta armonía. Uno puede preguntar, por hacerlos todos en armonía, ¿tienen salud mental? Pues es discutible. En otras comunidades sociales, la norma es hacer pachanga los fines de semana y emborracharse. Y todos hacen eso. Por lo menos una mayoría. Y no puede interrogarse, ¿cómo es lo normal? ¿Equivale a la salud mental? Es complicado. El criterio estético adaptativo, pues, implica esta idea. Todos se comportan igual. Ahora, el criterio genético evolutivo no es equivalente al criterio estético adaptativo. ¿Qué significa eso del criterio genético evolutivo? El criterio genético es la forma en cómo la vida de la persona se va presentando. Por ejemplo, cómo fue su infancia, qué condiciones sociales, de educación tuvo. Y evolutivo es cómo se desarrolló ese individuo. Verán que uno apela
a un criterio masificado y el otro apela a un criterio individual. Encascarlos es problemático. ¿Cómo lo masificado encasca con lo individual? La normalidad o salud mental no sería una tarea meramente del individuo. Nótese que en el siguiente enunciado la persona es colocada como pasiva. Dice, esta no es una tarea estática en la salud mental, sino dinámica y permanente para lograr el equilibrio mental de los sujetos normales que constituyen la sociedad y mejorarlo en la medida de lo posible en diferentes aspectos. La higiene mental es entonces el actuar de agentes técnicos sobre entes pasivos. Más adelante se asevera. En sí, la higiene mental, cuya meta es la salud mental, es una ciencia con pretensiones excesivas, ya que el higienista necesitará especializarse en sociología, política, filosofía, pedagogía, ética teórica y aplicada, criminología, jurisprudencia y demás ciencias que se relacionan con la higiene mental. Para usted saber cómo uno va a saber de todo eso. Los actores específicos serían profesionistas técnicamente preparados y escalonadamente abocados a sujetos según el grado de afectación, siendo el orientador vocacional quien intervenga con el adolescente normal. Para los individuos con problemáticas conductuales se postulan al psiquiatra, cuando con ciencias orgánicas, porque tiene el trastorno mental, al psicoanalista, para las neurosis, al psicólogo clínico, para trastornos funcionales. Que antes bien se construye de multiplicidad de disciplinas humanísticas y me da referencias provenientes de la medicina, pero que se practica como si fuese una rama de la medicina. Por ejemplo, el orientador tiene por ser médico, el psicólogo no es médico, etcétera, etcétera. El ser humano es entendido como un ente de adaptación al medio social, según tal concepción de la capacidad de la persona para adaptar sus necesidades internas, alimentos y sexualidad principalmente, a la manera de satisfacción que establece la cultura en la que se desenvuelve o normalidad se define la presencia de sanidad mental. No obstante, la evaluación en la situación histórica de un sujeto dado se asevera que la sanidad mental sería una condición incontestable. Dice el autor, el conocimiento del hombre desde el punto de vista psicológico aún es muy incompleto. Sin embargo, existen criterios universales de salud mental válidos para la especie humana, cuando puede juzgarse a cualquier grupo o sociedad humana respecto a la salud o enfermedad mental. Bueno, tremendamente cuestionable esta afirmación. El progreso hacia la plena madurez, según el autor, seguiría las leyes de la naturaleza humana. Nunca nos especifica cuáles son. Ustedes pueden preguntarse qué es una ley de naturaleza humana. Si hay naturaleza en lo humano. La ley de la naturaleza humana determinaría la existencia de salud mental, recíprocamente retroceder, dice el autor, o degenerar, expresaría perturbación mental, muerte, locura y regresión a la vida instintiva. Se plantea que los individuos requieren una orientación del por qué y para qué de sus vidas. Otra cita. Cada persona debe fijarse una meta a alcanzar. Para eso necesita conocer los principios morales y religiosos que deben regirle y sostenerle en el curso de su existencia, porque quien conoce su camino a seguir está seguro de sus pasos. Notarán que en la cita ya está implícito cuál es la orientación y para qué debe vivir, según principios morales y religiosos. Particularmente los adolescentes, quienes estarían en una condición tal que les hace proclives a buscar modelos de conducta imitar, dice el autor, pero que pueden ser perjudiciales por la expresión de necesidades internas si los jóvenes carecen de orientación. Refiriéndose a Eric Fromm, de quien se dice recomienda imitar a alguna persona de la cual admire sus cualidades, es decir, buscar un modelo de comportamiento, se ha de elegir lo mejor de cada individuo para la formación de la personalidad.
En eso, la función del profesional versado en la higiene mental será canalizar los intereses del sujeto según el medio donde vive. Es decir, la persona debe admirar a alguien y hacerse a la conducta del que admira. Las relaciones afectivas han de estar, según el patrón de la higiene mental, pero la orientación sexual debe ser tanto heterodirigida como complementaria entre sexos. Otra cita. El adulto sano tiene capacidad para invertir afecto en otros, para entender sus necesidades, para lograr una relación heterosexual mutuamente satisfactoria. Ojo, siempre heterosexual. Se afirma que aunque factores como la excitación por las demandas sociales, auge de la tecnificación, industrialización, la competitividad o la pobreza inciden en el del individuo, sería la capacidad adaptativa y no las condiciones superestructurales las implicadas en la presencia de una problemática de salud mental. Por ejemplo, no es la distancia que se recorre del centro a Tlajomulco. No, eso no es eso. Es la capacidad de adaptación. No son los bajos salarios, es la capacidad de adaptación. Partiendo sobre los individuos calificados como antisociales, que en aquella época se decían porros, en el texto se afirma: si queremos sacar una conclusión de orden general acerca de las causas del fenómeno, debemos decir explícitamente que ellas no residen en un particular ordenamiento político social. Es un problema de los individuos. Las consideradas desviaciones de la conducta o trastornos mentales tendrían un propósito defensivo, cuyos fines de adaptación se encuentran en situaciones personales, nunca sociales, nunca económicas, nunca históricas, o bien un intento del individuo para adaptarse, para normalizarse, o bien la evidencia de su fracaso en el proceso de asimilación. A la lectura del comportamiento anormal como una suerte de malogrado mecanismo psicodinámico, se apela para establecer una comprensibilidad de los motivos subyacentes del acto. Por ejemplo, respecto al mecanismo psíquico de la sublimación se dice. Esta es una cita textual. Una mujer puede sublimar su deseo de maternidad haciéndose enfermera. El director de una asociación de muchachos puede sublimar con esta actividad una homosexualidad reprimida. Un cirujano puede sublimar el sadismo reprimido abriendo cuerpos humanos de un modo socialmente aprobado. Los cirujanos, puro Jeffrey Dahmer, ¿no? Psicodinámica comprensiva generalizada que puede llamarse psicoanalismo. No nos da tiempo de hablar qué es el psicoanalismo, pero búsquense un texto de Robert Castell, se llama así el psicoanálisis. Vale la pena leerlo. La adaptación sería propia de un yo inmaduro, dice el autor, personalidad mal formada o individuo infantil. Otra cita. Constituye un signo advertidor de peligro. Al sobrepasar los límites de las conductas reactivas, ingresa al campo de la enfermedad mental. Este tipo de alteraciones emocionales, porque en ellos la dificultad evoluciona en el sentido de la adaptación, proyectándolos a la vida parasocial y antisocial. La inmadurez del yo como factor determinante en la adaptación sería vecina a la subnormalidad o retardo mental. Nótese que la definición de déficit intelectual no difiere sustancialmente del trastorno mental, ya que ambos se sostienen en el criterio de capacidad de adaptación. Otra cita. El retardo mental es un problema primariamente psicosocial y psicoeducacional. Un déficit en la adaptación a las demandas y expectaciones de la sociedad, puesto que en evidencia por la relativa dificultad del individuo para aprender, resolver problemas, adaptarse a situaciones nuevas y al pensamiento abstracto. Las descripciones del sujeto en la edad adolescente son muy similares a las de la normal. Dice, el adolescente utiliza buena parte de su energía mental en soñar despierto. Todas estas son citas textuales. Cuando el adolescente no logra su propia afirmación a los conflictos normales, pretende hacerlo apartándose de ellos. Si las exigencias sociales le resultan imposibles de cumplir, el individuo se torna excesivamente obstinado y antagónico. Los adolescentes se ven aislados, separados, sin causa que explique el hecho, no solo de los bienes económicos y materiales, sino de las creaciones, escritores de la época,
y se desarrolla un vivo resentimiento contra la sociedad entera. Verán que es un problema del adolescente que no se adapta al medio social. Solo en el adolescente se entiende como una etapa de transición en la que no es niño ni hombre y que es encauzable. Dice el autor, la rebeldía no debe ser considerada como algo negativo, sino como una característica natural que debe ser canalizada atinadamente. Por eso se requieren profesionales que encaucen al adolescente. El adolescente es socialmente recuperable mediante la adhesión a equipos, a palomillas, ya no se usa mucho esa palabra, o agrupaciones de la juventud socialmente aceptadas. Mientras que para el considerado normal o inadaptado habría que deducir que se trataría de una suerte de adolescencia no determinada por la edad en curso. El no ser ni hombre ni niño, condición que tú mencionas como Nepantla, sería un estado de detenimiento o regresión del desarrollo mental social. No son las condiciones medioambientales por la insistencia, es el sujeto que se detiene su desarrollo. Siendo el criterio central la incapacidad de adaptación del individuo, las conductas que van de la infracción a la delincuencia son también pasadas por dicho tamiz, replicándose valoraciones del comportamiento que hacen indistinguible al delincuente, al que tiene trastorno mental. Esta cita. Una buena parte de la delincuencia juvenil, sinónimo de infracción, debe su origen no solo a los problemas de la personalidad, sino también a los problemas de cómo concebir, reaccionar y adaptarse a cada nueva situación que se presenta en la vida. Infractores inadaptados sufrirán perturbaciones originadas en la infancia, consecuencia de un sentimiento básico de inseguridad. Suena muy a Karen Horney. Como comprensión valerse de la arcaica respuesta psicobiológica premoral delincuencial, es decir, de características infantiles. La esquizofrenia puede dar lugar a homicidios y agresiones vinculados con delirios, alucinaciones o con raptus. Al estado depresivo, además del suicidio, puede determinar el suicidio extendido, o sea, suicidio-homicidio. El maníaco furioso puede ser origen de hechos de violencia. El oligofrénico, ya no es un término que se use, o deficiente mental, estaría más expuesto que la normal al riesgo de cometer actos criminales. ¿Se acuerdan que esa era una de las indicaciones de Jaspers? Con el enfermo mental hay que hacer algo porque es un peligro. Súmese como posibilidades de conducta criminal a la paranoia, los estados confusionales, los procesos ateroscleróticos cerebrales, la demencia presenil o senil, los estados de crepuscular automática, las psicosis epilépticas, la epilepsia morbosa, la ebriedad aguda o la intoxicación crónica. Tendría entonces que asumirse que delincuencia y trastorno mental son recíprocos. Otra cita. Todas las perturbaciones mentales o corporales pueden llevar una serie de enfermedades mentales, además a la infracción. Hasta la condición del sujeto migrante que no lograse asimilarse a los modos del lugar en el que llega, queda circunscrita a la normalidad. Escribe el autor. Si el individuo no puede resolver su conflicto con la sociedad donde llega a emigrar, puede contraer una neurosis social. La familia nuclear, pareja heterosexual e hijos, que para el autor eso es una familia, que de preferencia habría de contenerse sexualmente antes del matrimonio, dado que así en ellos el amor se haría más idealista. Sería la estructura garante del adecuado desarrollo biológico, mental, intelectual, moral y social del infante, dada su función pedagógica. Dice, para que los padres puedan desarrollar eficazmente una verdadera acción educativa y formativa de la personalidad de los hijos, es necesario que los padres tengan un perfecto ajuste moral y un gran equilibrio nervioso, porque a los hijos se les enseña no tanto con lo que se predica, sino con lo que realmente se siente que es. Y después afirma, en la actualidad, la mayoría de los trastornos mentales se deben a un ambiente familiar desfavorable que puede deberse a padres neuróticos o con problemas personales, a no tener alguno de sus padres o a ser huérfano, y no haber tenido a alguien que le diera los subsiguientes factores decisivos para su normalidad,
protección, amor, libertad, estimación. Sería un escalonamiento de perjuicio en bucle. Los trastornos mentales gestados en las familias neuróticas progresarían hasta afectar el conjunto de la civilización como enfermedades sociales, prostitución, delincuencia, alcoholismo, drogadicción. Y estas últimas dan como última consecuencia perturbaciones mentales severas. El establecimiento de una familia sana sería la gran meta común de los individuos. Otra cita. La realización más completa del ser humano se logra a través de los hijos, continuidad biológica real y prolongación del propio ser de los padres. Ya va notando que hace que un ser humano tenga salud mental. Ser un programa establecido socialmente para las finalidades del Estado, generar más y más individuos del Estado. Hace mucho rato que Lu me dijo que ya había preparado. No sé cómo andemos de tiempo para ustedes. Son las 9, me queda un montón de texto, pero no sé si quieran que continuemos, cómo anda su tiempo, o le podemos ir dejando aquí. Quisiera poder terminarles de leer todo. Ustedes digan. Pues nosotros vamos a retirar. Sí, se entiende por eso. Los demás, no sé, si tienen oportunidad de quedarse, o por el tiempo tenemos que suspender. Igual podemos recontinuar en otro momento si me invita, con mucho gusto. Sí, pero como continuar en otro momento. Bueno, si quieren, una disculpa por lo prolongado, y vamos dejándole por aquí en este momento. Y vamos viendo, si tienes oportunidad, podemos organizar una continuidad de esto y terminar para terminar de leerles el texto, fue como la mitad, y hacer una intervención de parte de ustedes, ¿no? Me gustaría mucho escucharlos para ver cuáles son las consecuencias de la escucha del texto, ¿vale? Bueno, por la hora tenemos que suspenderle, pero pues quedamos con el compromiso, ¿no?, de continuar. Pues muchas gracias por estar presentes y discúlpenme dejar mucho el planteamiento. ¿Vale? No, gracias a ustedes. Marco, que ya nos ha compartido un poco de su trabajo, que tenerles una invitación para el día de mañana, otra vez, van a trabajar cosas que yo creo que pocas veces se han trabajado en el psicoanálisis, pero vamos a tener una mesa donde vamos a trabajar los feminicidios, y lo interesante de esto es que lo van a trabajar alumnos y alumnas de espacio psicoanalítico, van a empezar a hacer o a exponernos sus propuestas, y siempre es como muy bueno y muy interesante estar en diálogo, ¿no? Yo me quedo con el compromiso de hacer una segunda sesión con Marco, en que podamos estar todos, y por ahí tengo los correos, entonces tengo un micro, y que podamos seguir como dialogando. Me parece muy interesante. Todavía no llega ni siquiera, creo que lo educativo como tal, pero bueno, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por su tiempo, y esperemos que lo hayan disfrutado y que trataré de escribir. Muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias a ustedes. Por allá también, gracias, hasta luego. Gracias.